Los oyentes de Radio María. Un día más, por la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2819. Estamos explicando, este es el tercer programa si no me equivoco, estamos explicando la segunda petición del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Dice así este punto 2819. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un versículo de la carta a los Romanos, Romanos 14, 17. Los últimos tiempos en los que estamos son los de la efusión del Espíritu Santo. Desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el Espíritu. Gálatas 5, etc. Luego viene una cita de San Cirilo de Jerusalén, que luego leeremos, pero nos centramos en esta primera afirmación breve, pero muy sustanciosa, muy enjundiosa, que hace el Catecismo. En primer lugar, citando este versículo de la Carta a los Romanos. Estamos explicando la petición, venga a nosotros tu reino, por lo tanto, claro, nos interesa mucho conocer qué entiende la Sagrada Escritura por el reino de Dios. El reino de Dios o el reino de los cielos. Por cierto, que estas dos expresiones, reino de Dios o reino de los cielos, pues son sinónimas. Es lo mismo. Lo que ocurre es que como en el mundo judío la palabra Dios tendía a no pronunciarse por un sentido reverencial y de respeto hacia Dios, pues en algunos pasajes evangélicos, especialmente Mateo, si no me equivoco, dice reino de los cielos en vez de reino de Dios, bueno, siguiendo esa costumbre judaica de no pronunciar el nombre de Dios. Bien, pero digo que en este versículo de la carta a los Romanos se define mucho. Dice, el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿No? Con lo cual se nos da una buena oportunidad para meditar. Meditar qué es lo que significa esto. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En primer lugar, podría haber dicho en vez de justicia, amor o misericordia. Quizás nosotros hubiésemos dicho eso antes, ¿no? ¿Qué es lo esencial del reino de Dios? El amor. Bueno, que entendamos una cosa. Amor, misericordia y justicia, que nosotros muchas veces tendemos a oponerlos. Parece que nosotros tendemos a oponer el ser justiciero o ser misericordioso. Porque tenemos un concepto muy humano de lo que es justicia y de lo que es misericordia. A ver, hay que hacer una opción en esta vida: o eres más justiciero o eres más misericordioso. No, eso en el concepto bíblico y referido a Dios, esa oposición no existe. En Dios, el concepto de justicia es un concepto que se asimila a Dios. Dios es justo, es decir, Dios es santo. La justificación es Dios nos justifica, quiere decir es Dios nos santifica. Dios nos hace santos, por lo tanto nos hace buenos. En ese sentido, decir que Dios es justo y Dios es misericordioso, la verdad es que es un matiz mínimo, es un matiz mínimo. Nosotros tenemos que decir una cosa clara, y es que la justicia sin amor no es justicia cristiana, es otra cosa. La justicia sin amor, vete tú a saber. Ahora, también el Papa, Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, en el número 44, él dice, ¿no? La misericordia no excluye la justicia. La misericordia no convierte la injusticia en un derecho. ¿Cómo va a hacer eso? Dice el Papa, no es un cepillo, o sea, la misericordia, dice, no es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se haya hecho en la tierra acabe por tener igual valor en el cielo. Eso es un falso concepto de misericordia, ¿no? La misericordia, bueno, como Dios es misericordioso, pues da igual que tú aquí en esta vida hayas sido un tirano o hayas sido humilde. Pues no, dice el Papa explícitamente, no es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por ser igual
de tener igual valor en el cielo. No, eso no es así. Ese concepto de misericordia de hacer la vista gorda, eso no es el concepto de misericordia. Es decir, justicia y misericordia se identifican en Dios. No son dos conceptos opuestos. Esta es la primera matización para entender aquí cuando dice el reino de Dios es justicia. Claro, justicia es justicia y es amor, al mismo tiempo. También creo que nos puede ayudar una famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta para explicar mejor esto de Romanos 14:17. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Os acordáis esa famosa frase suya que tanto se ha difundido? El fruto del silencio, decía ella, es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. La paz. Es decir, que en primer lugar, yo creo que aquí lo que viene aquí a añadir, ¿no? Pues esta reflexión de la Madre Teresa de Calcuta viene a añadir algo que es muy importante, y es decir, que tenemos que, que entender que el amor no es algo romántico, porque nuestra cultura tiende a asimilar siempre esta palabra al romanticismo. Y tenemos que purificar la palabra amor de toda, ¿no? de todas esas adherencias romanticoides o romanticistas que deforman su esencia, ¿no? El amor, por esencia, es entrega, es don. Por eso también la Madre Teresa solía decir esas expresiones, ¿no? Ama hasta que te duela. ¿Hasta cuándo tengo que dar? Hasta que te duela. Ama hasta que te duela. Y decía ella, y si te duele, es buena señal. ¿Hasta cuándo tengo que dar? Hasta que te duela. Y si te duele es buena señal. Eso es como cuando pues echamos agua oxigenada en una herida, y si te escuece es buena señal. Si te escuece es buena señal porque dice que te está sanando. Es decir, es así. Nosotros quitemos esas reminiscencias romanticistas del amor. El amor es básicamente entrega. Decía también ella, he descubierto la paradoja de que si tú amas hasta que te duela, puede que ya no haya más dolor, sino solo amor. Si tú amas hasta que te duela, porque claro, el reino de Dios sufre violencia, y te tienes que hacer violencia a ti mismo para amar y para entregarte y para ser generoso, para dar pues un donativo generoso, para compartir tu tiempo cuando te apetecía quedarte en casa, para llamar a una persona a la que tienes un cierto rencor que no has terminado de olvidar, para superar ciertas cosas que ahí se te han quedado enquistadas. O sea, eso cuesta, eso duele. El reino de Dios sufre violencia. Y solamente los esforzados lo alcanzan, dice la Sagrada Escritura. O sea, eso es amor. Eso es amor. Porque algunos piensan y dicen, bueno, pero es que eso no es hacer las cosas porque te salgan. Hay que hacer las cosas según te salgan espontáneamente. ¿Cómo que según me salgan espontáneamente? Para amar plenamente tenemos que mortificar nuestro egoísmo. Tiene que ser mortificado. Existe una lucha en nuestro interior y el reino de Dios implica esa batalla interior. Una batalla interior para que tienes que amar hasta que te duela. Y si no te duele es mala señal. Porque o eres muy santo, muy santo, muy santo, o es que no estás amando de verdad. Y lo más probable será lo segundo. Si no te duele, es decir, es lógico que la batalla del reino de Dios nos cueste y nos sangre el corazón. Por eso no es importante purificar, ¿no?, ese concepto romántico del amor. Otra frase de la Madre Teresa también muy ilustrativa, decía ella, dormía y soñaba que la vida era solo gozo. Desperté y vi que la vida era solo servicio. Serví y entendí, que el servicio era gozo.
Y es que al final el gozo consiste en entregarse. El gozo solamente lo experimentamos cuando nos hemos olvidado de nosotros mismos. Esa es la alegría interior. ¿Eh? La alegría se da no cuando yo me he buscado a mí mismo. El que se busque a sí mismo se perderá, pero el que se olvida de sí mismo se encontrará. ¿Eh? Vuelvo a leer esta frase. Dormía y soñaba que la vida era solo gozo, solo placer, solo. ¿Eh? Desperté y vi que la vida era solo servicio. Serví y entendí que el servicio era el gozo. Creo que tenemos que purificar nuestros conceptos, porque fijaros una cosa, en el cielo es cielo, porque allí solamente hay una entrega gozosa de uno mismo. En el cielo no haremos más que entregarnos, darnos a Dios y darnos a los demás. Y seremos plenamente alegres, ¿no? Algunos imaginan el cielo como un sitio en el que yo me siento en un sillón y que todos los ángeles me estén allí, pues, dorándome la píldora y dándome todo tipo de caprichos. Nos imaginamos el cielo como una especie de egoísmo, que todo gire, es totalmente lo contrario. Tenemos que purificar hasta nuestra imagen del cielo. El cielo es cielo porque hay una entrega gozosa de nosotros mismos. Seremos felices dándonos, en el olvido de nosotros mismos, no haciendo que todo gire en torno a mí, y yo, y yo, y yo. El cielo será la plena alegría en el olvido de uno mismo y la entrega a Dios. Por esto tenemos que practicar en esta vida. Hay que practicar en esta vida para poder vivir esa experiencia del cielo. ¿Cómo se practica en esta vida? Pues mira, en esta vida nos damos cuenta de que un gozo compartido con los demás, nuestra alegría compartida con los demás, pues es un doble gozo. Y nuestras penas compartidas son media pena. Entonces tenemos que practicar, ¿no?, en esta vida aquello a lo que estamos destinados en el cielo. En resumen, esta cita de Romanos 14, 17. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Creo que al mismo tiempo hay que entender una cosa, y es que solamente habrá paz entre nosotros cuando rompamos esa dinámica de que este mundo sea pues una especie de lucha de egoísmos. Yo miro lo mío, tú miras a lo tuyo, y entonces siempre estamos en competencia, ¿no? El hombre siempre está en competencia con el otro porque cada uno lucha por defender sus egoísmos. La única manera de romper ese dinamismo de que cada uno tira para lo suyo es el servicio, la entrega a los demás. Entonces es cuando hay paz. Hay paz cuando, entre comillas, nos peleamos para ver quién sirve primero. Entonces es la paz. La paz es cuando entre nosotros porfiamos por decir, no, déjame que ya voy yo, no, déjame que ya lo hago yo. Es decir, esa prontitud para el servicio es la que hace que dejemos de desconfiar unos en otros, porque siempre estamos viendo en el otro, qué querrá ahora de mí, ya me la está preparando, ya está queriendo abusar de mí, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa mutua desconfianza solamente se rompe con la búsqueda de una justicia que es amor, que es misericordia y que es entrega gozosa. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Tenemos un momento de reflexión y con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con este punto 2819, después de haber dicho de habernos definido en Romanos 14, 17, el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Continúa diciendo, los últimos tiempos en los que estamos son los de la efusión del Espíritu Santo. Desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el Espíritu. Y se nos remite a un texto de Gálatas, Gálatas 5, 16, 25. Antes también se nos ofrece la reflexión de un punto anterior del 2046 del Catecismo, en el que dice, llevando una vida según Cristo, los cristianos apresuran la venida del reino de Dios.
reino de justicia, de verdad y de paz. Es decir, nuestra vida de santidad, este combate que tenemos contra el pecado y las huellas que el pecado ha dejado en nosotros, es el que realiza la llegada del reino de Dios. Decimos, venga a nosotros tu reino. Y claro, eso no quiere decir que eso sea una petición que quede fuera de nosotros. No, no, está dentro de ti. Se lo pides a Dios, pero obviamente lo que le pides a Dios con esa petición es que su reino triunfe dentro de ti, que dentro de ti hay una batalla, que Él reine dentro de ti y que, por lo tanto, los falsos ídolos, los falsos señores que anidan dentro de ti sean expulsados, ¿no? Es básicamente, bueno, pues la meditación de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales de las dos banderas, la bandera de Cristo, la bandera del mundo, la bandera de Satanás, la bandera de la carne. Esta es la batalla que tenemos todos entablada dentro de nosotros. A esto se refiere, que venga a nosotros tu reino. Fijaros el texto de Gálatas 5, 16, 25, no lo puede ser más clarito. Aquí digamos que especifica al máximo. Dice, os exhorto pues a que viváis de acuerdo con las exigencias del Espíritu, y así no os dejéis arrastrar por desordenadas apetencias humanas. Porque las desordenadas apetencias humanas están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de tales apetencias. El antagonismo es tan irreductible que os impide hacer lo que desearíais. Pero si os guía el Espíritu, ya no estáis bajo el dominio de la ley. Sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenados. Son adúlteros, lujuriosos, libertinos, idólatras, supersticiosos, alimentan odios, promueven contiendas, se enzarzan en rivalidades, rebosan rencor, son egoístas, partidistas, sectarios, envidiosos, borrachos, amigos de orgías y otras cosas por el estilo. Os advertí en su día y ahora vuelvo a hacerlo. Esos tales no heredarán el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Ninguna ley existe en contra de todas estas cosas, y no en vano los que pertenecen a Cristo Jesús, han crucificado lo que en ellos hay de apetitos desordenados, junto con sus pasiones y malos deseos. Si pues vivimos animados por el Espíritu, actuemos conforme al Espíritu. No busquemos vanaglorias, enzarzándonos en rivalidades y envidiándonos unos a otros. Bueno, como veis, un texto que es impresionante por su claridad y por cómo especifica y cómo concreta lo que es la vida según la carne y lo que es la vida según el Espíritu. La vida según la carne, bueno, pues es dejarnos arrastrar por lo que es la tendencia carnal, es decir, por la concupiscencia. Podríamos definirla como el hedonismo del máximo placer con el mínimo esfuerzo, y una egolatría en torno a nuestro yo, pretendiendo entronizar nuestro egoísmo. O sea, es una terminología que a veces nosotros pensamos que esta terminología está ya un poco obsoleta, eso de que vivir carnalmente, vivir espiritualmente, esas son terminologías un poco medievales. Oiga, mire usted, estas son terminologías de San Pablo, de medievales nada. Tenemos que hacer nuestra la terminología de la palabra de Dios, ¿no? Y no avergonzarnos de ella, porque según los momentos culturales, a veces parece que se nos introduce como si pudiésemos entender que la palabra de Dios no tiene actualidad en momentos determinados y tenemos que decirlo de otra manera. Oiga, mire usted,
la experiencia nos demuestra que a lo largo de la historia han cambiado las modas muchísimo, y la palabra de Dios ha permanecido. Con lo cual no nos avergoncemos de estos términos de San Pablo, vivir carnalmente o vivir espiritualmente. No nos avergoncemos nunca de la palabra de Dios. Y vivir carnalmente es dejarse arrastrar pues, por la concupiscencia, es decir, por las huellas que el pecado ha dejado en nosotros. Y las consecuencias que se derivan entre una cosa, un camino, el camino carnal o el camino espiritual, son consecuencias muy distintas. Y el reino de Dios precisamente consiste en que dentro de nosotros vivamos conforme a justicia, conforme a santidad, ¿no? Es decir, coincide la llamada a la santidad con la llamada a que el reino de Dios venga en nosotros. En este sentido, la primera y la segunda petición del Padre Nuestro son muy similares. Santificado sea tu nombre. Es decir, que yo sea santo para glorificar a Dios y venga a nosotros tu reino, es decir, que yo no viva carnalmente sino espiritualmente, son dos peticiones que según uno las va examinando se van identificando mucho. Como es lógico, porque al final todas las cosas, todas las peticiones, según profundizas en ellas, se van uniendo. Al final todo es muy sencillo, todo es muy simple. Al final es amar a Dios. Bien, vamos a profundizar en este aspecto diciendo dos matices importantes. El reino de Dios es liberador para nosotros, es sanador para nosotros. O sea, no es únicamente que se nos prohíba determinados pecados, porque uno lee esto de Gálatas y uno equivocadamente pues podría pensar, claro, es decir, Dios prohíbe un poco caprichosamente determinadas cosas. Los creyentes tienen prohibido esto, ¿no? Ese listado que hace Gálatas de orgías, envidias. No, no se trata de una prohibición extrínseca a nosotros. No, es que es tu bien. Es decir, el reino de Dios es humanizador, es sanador, es liberador. Nos libera de nuestras esclavitudes. El reino de Dios es necesario para que nosotros podamos vivir humanamente, para la propia humanidad. O sea, no es algo que le saque al hombre de un humanismo y le eleve o le lleve a misticismos desencarnados. No. El reino de Dios nos ayuda a vivir humanamente. Esto es muy importante, porque a veces se tienen un tipo de humanismos, o sea, se pretenden humanismos sin Dios, y los humanismos sin Dios, a corto tiempo, a medio corto tiempo, acaban siendo antihumanismos. Eso ha sido una de las afirmaciones principales que ha hecho Benedicto XVI en Caritas in Veritate, y algunos se han escandalizado por esas expresiones de Benedicto XVI, diciendo que cómo puede decir el Papa que los humanismos sin Dios acaban siendo un antihumanismo. Oiga, mire usted, a la experiencia nos remitimos. Mire lo que ha pasado en el siglo XX, con los humanismos sin Dios, las guerras que se plantearon en torno a ellos. Y además decir esa expresión, en el fondo, no es más que decir que sin Jesucristo el hombre no se conoce a sí mismo. Sin Jesucristo el hombre no llega a su plenitud. Eso ya lo sabemos que a corto tiempo, a corto plazo, pues sí, uno podrá ver algunas personas que no sean creyentes y que con ellas podamos colaborar en determinados servicios a la sociedad, pero será en algunos aspectos concretos y además a medio plazo, porque al final un humanismo sin Dios va a hacer aguas. Si no es un tema, será en el otro. Igual habrá ciertos aspectos que sin Dios, pues determinados humanismos los afrontan bien, pero en otros aspectos hacen aguas. O será durante un cierto tiempo, pero al final, después, si los humanismos no están fundamentados en Dios, al final sale el egoísmo por un sitio o por el otro. O sea que, digamos una vez más, el reinado de Dios, el reino de Dios, es necesario para humanizar al hombre.
Debemos, por lo tanto, subrayar el aspecto humanizador, como cuando llegó el reino de Dios, Jesús liberaba de los demonios, como signo de que había llegado el reino de Dios, liberaba de las posesiones que el demonio tenía en tantos pobres de Yahvé, y Cristo les liberaba. Y en segundo lugar, aparte que el reino de Dios es humanizador y liberador para nosotros, en segundo lugar, también el reino de Dios tiene consecuencias sociales. Esto es importante decirlo. Es decir, no es que el reino de Dios sea política, como decimos, no es política. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Pero es verdad que tiene consecuencias sociales. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Los señoríos de este mundo son derrocados. Cuando rogamos para que venga el reino de Dios, estamos, lógicamente, con ello deseando que otros falsos reinos queden fuera de juego. No es el derrocamiento de los ídolos, de falsos rostros, de tiranos, etcétera, ¿no? O sea que el reino de Dios no es política, pero es verdad que tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias sociales. ¿Cómo no las va a tener? Esta es la concepción cristiana de la existencia. No hay como dos esferas absolutamente opuestas. Por ejemplo, con motivo de las declaraciones que hizo el Santo Padre en su visita sobre el tema del aborto y la reclamación a los poderes y a las administraciones de la defensa de la vida y la defensa del matrimonio natural y la defensa de la familia, me llamó la atención las declaraciones que hizo el responsable de las comunidades musulmanas en España, el cual decía pues que él no estaba de acuerdo con esas reivindicaciones que hacía el Papa, que ellos sí, ¿no? Los musulmanes, a nivel personal creyente, están en contra del aborto o en contra del matrimonio homosexual, pero eso es a nivel suyo personal como creyentes, ¿no? Socialmente decían, nosotros respetamos la legislación del aborto y del matrimonio homosexual o de lo que sea, porque una cosa es lo que yo pienso como creyente y otra cosa es lo social. Nosotros lo social lo aceptamos. Y me llamaba tremendamente la atención, pero es que precisamente porque existe en esa concepción musulmana, a diferencia de los cristianos, una especie como de divorcio entre la concepción religiosa y la concepción civil, un divorcio absoluto. Mientras que en la concepción cristiana no hay dos realidades, la religiosa y la laica, no, sino que existe una laicidad positiva y existe un reinado de Dios que es gozo, justicia, paz, misericordia, que va empapando las realidades sociales. Y que el reino de Dios venga a esta vida no solo tiene lugar dentro de tu conciencia, sino que también tiene lugar con consecuencias sociales, ¿no? ¿Cómo va a llegar el reino de Dios al mismo tiempo que la llegada del reino de Dios sea que los niños en el seno de sus madres sean asesinados? Pero eso, ¿cómo va a ser reino de Dios? Eso no puede ser. O sea, el reino de Dios no solo tiene lugar dentro de mi conciencia cristiana, tiene que tener lugar en las consecuencias que tiene la sociedad, con unas leyes justas, en la que los débiles sean defendidos, en la que el matrimonio y la familia sea protegida, etcétera, etcétera. No existe, pues, una disociación entre una cosa y otra. Cosa que luego llama la atención que en el mundo musulmán, paradójicamente, ¿no? Mientras que el Islam, en los lugares en los que está en minoría, ¿no?, hace esa afirmación, luego en los lugares, bueno, no en todos, pero en bastantes lugares en los que el Islam es la religión mayoritaria, luego, sin embargo, proclama la derogación de la ley civil y la imposición de la charía, es decir, de la ley religiosa sustituyendo a la ley civil. O sea, es decir, no existe una dificultad dentro de muchos sectores dentro del Islam para respetar la laicidad y no hacer una especie de divorcio entre la concepción religiosa de la vida y la concepción civil, como si fuesen dos parámetros divorciados que o le engulle uno al otro o no tienen nada que ver el uno con el otro. En nuestra concepción cristiana, ni una cosa ni la otra. Es decir,
a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, pero al mismo tiempo, eso no quiere decir que el César no tenga que respetar todos los valores que en última instancia están fundados en el Dios creador, en la ley natural. Bueno, creo que también estamos entendiendo con esto, intentando explicar qué significa el concepto reino de Dios, que es interior, pero también tiene consecuencias sociales. Dando el punto 2819, ahora viene aquí una cita de San Cirilo de Jerusalén. Dice así: solo un corazón puro puede decir con seguridad: venga a nosotros tu reino. Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, puede decir a Dios: venga tu reino. ¿Por qué insiste aquí San Cirilo de Jerusalén en que para poder decir con verdad y plenamente venga a nosotros tu reino hay que tener un corazón puro? Porque, fijaros, cuando tenemos complicidad con el pecado, y mientras que no tengamos la plena decisión de convertirnos, si uno tiene, aunque uno sea pecador, ¿no? Pero si uno es pecador y tiene plena decisión y pleno deseo de conversión, entonces sí puede decir: venga a nosotros tu reino. Pero como él tenga una cierta complicidad con el pecado y entonces no esté plenamente dispuesto, ¿no?, a transformar, a cambiar o a dejar en su vida lo que Dios le pide que deje o lo que fuere, no lo va a decir, lo va a decir con la boca pequeñita. No va a tener como miedo a lo que Dios le pida. Va a ser como, bueno, que sí, que venga Dios, pero que yo siga en mis 13. Sí, que venga Dios, pero a mí que no me cambie mi forma de vida. Claro, o sea, no lo va a pedir con todo el corazón. Va a tener como cierto temor a la llegada de Dios a su vida, porque le parece que ese Dios le va a quitar, él experimenta como que me va a quitar libertad, y entonces no entiende que viene a liberarle. Y en vez de ver la llegada de Dios como su liberación, la ve como un agobio, que me están diciendo lo que tengo que hacer, que me están prohibiendo no sé qué. O sea, no ha entendido que la llegada de Dios es el bien del hombre. Como que existe una especie de competencia entre la libertad del hombre y la soberanía de Dios. Y no es verdad. Eso no es verdad. Esa fue la tentación del pecado original. Hacerle creer, la serpiente le hizo creer a Adán y Eva que había una competencia entre libertad del hombre y soberanía de Dios. Claro, es que si comes del árbol, Dios te ha prohibido comer de ese árbol, porque claro, Él sabe que si comes de ese árbol serás como Dios, y entonces le vas a hacer la competencia a Dios. Pero claro, o sea, esa es en el fondo el pecado original, ¿no? Sembrar en nosotros la sospecha de que mi libertad está en competencia con la soberanía de Dios. Y eso es lo más falso que existe. Es el mayor gol que nos pueden meter. Llevarnos a pensar eso. Poniendo un ejemplo de por qué es importante, por qué es necesario tener un corazón puro, con pleno deseo de santidad, para poder rezar de verdad: venga a nosotros tu reino. Poniendo un ejemplo, que creo haberlo dicho en alguna ocasión, pero bueno, uno ya se repite mucho. Poniendo un ejemplo, escuché en una ocasión lo que fue en los campos de concentración de Auschwitz, cuando ya se acercaban los aliados para liberar y ya iban de retirada los nazis. ¿Qué ocurría? Que en esos campos no solamente estaban los alemanes, los miembros de las SS, cuidando los campos, sino que también ellos habían buscado, algunos de los presos, habían pasado a ser, bien, seguían siendo presos, pero también tenían unas ciertas responsabilidades dentro de los campos de concentración y eran como colaboradores, para entendernos, eran colaboradores con los nazis, ¿no? Y les daban mejores raciones de comida y dormían un poco mejor, a costa de que ellos también hacían como de policías de sus propios compañeros presos. Y entonces ocurrió que cuando finalmente llegaron a liberar Auschwitz, y allí quedaban, bueno,
con rostros verdaderamente cadavéricos, ¿no? Quedaban todavía algunos miles de presos vivos sin que hubiesen sido sacrificados. Aquel día fue el día de la liberación. Aquellos presos sintieron un día de liberación plena de gozo, ¿no? Menos excepto los otros presos, que además de ser presos también habían colaborado con los nazis, ¿sabes? Para intentar aliviar su prisión, habían caído en la tentación de colaborar. Y entonces ese día, el día que les liberaron y que les dijeron, ya sois libres, sí, pero fíjate bien, ellos no disfrutaron plenamente de ese día de liberación. Para ellos fue un día agridulce, y no sé si más agrio que dulce, en el sentido de que ellos no sabían si sentirse también parte de los liberados, o se avergonzaban de ver a sus compañeros, no podían brindar con sus compañeros con los cuales habían ejercido también de tiranos para que a ellos les diesen un poco mejor comida. Algo así pasa con nosotros, ¿eh? Difícilmente nosotros vamos a decirle a Dios, venga a nosotros tu reino, mientras que yo tenga complicidades, porque estoy sintiendo que Dios, su llegada a mí me va a denunciar. Claro, me voy a ver descubierto. Me voy a ver descubierto en la colaboración que he tenido con el mal, y entonces le tengo miedo a su llegada. Casi no sé si quiero que venga, o este es el problema, ¿eh? Este es el problema. Para poder decir de verdad, venga a nosotros tu reino, tenemos que tener amor a su llegada, no tener miedo a ser descubiertos. O sea, no tengo nada que ocultar, tengo todas las cartas sobre la mesa. Las cartas sobre la mesa. Señor, ven a mi vida, haz luz, y yo no quiero agarrarme a nada que tú no quieras, que tú no desees que continúe siendo, ¿eh? Lo que tú quieras, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras. Esa es la disposición necesaria para poder decir de verdad que venga a nosotros tu reino. Que nuestras acciones, no fijaros, no tanto que alguien sea don perfecto, ¿no? Que no tenga no, sería imposible, así nadie rezaría el Padre Nuestro, ¿no? Siempre somos pecadores. La prueba es que después decimos perdona nuestras ofensas, ¿no? Pero la condición para poder rezar venga a nosotros tu reino no es el ser don perfecto, pero sí el no ponerle límites a la llamada de Dios a la conversión. El no decir, Señor, pídeme lo que quieras, pero esto no me lo toques, ¿eh? Hasta aquí puedes llegar tú, y a partir de aquí este asunto, este vicio que tengo en mi vida, esto no cambia, este rencor que tengo, bueno, eso no hay quien lo cambie, esto otro, no, mira, eso no. Mientras que tengas ese tipo de pactos con tu pecado, no vas a rezar bien el Padre Nuestro, no vas a decir de verdad que venga a nosotros tu reino. Es por lo tanto una llamada importante, ¿eh? Que nos hace San Cirilo de Jerusalén. Lo vuelvo a leer su cita. Solo un corazón puro puede decir con seguridad, venga a nosotros tu reino. Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras puede decir a Dios, venga a tu reino. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917, cónyuge tiene todo el derecho y el deber de recordárselo y de pedirle, por lo tanto, que dé el margen de libertad que tiene que dar para que así pueda realizarse. Claro, la oyente dice, vamos a ver, ¿y eso sería razón suficiente para una separación? Podría serlo, ¿eh? Podría serlo. Lo que ocurre es que al final, claro, todo depende de dos cosas, obviamente. Depende del nivel, del nivel de conflicto que se esté generando, si es un nivel sobrellevable o no sobrellevable. Y en segundo lugar, de ver las alternativas, porque a veces también uno dice, bueno, esto está mal, pero las alternativas que tengo van a ser mejores o peores para los hijos. Al final, por lo tanto, los discernimientos
Los discernimientos no solamente se hacen en base a que algo sea bueno o sea malo, sino también se tienen que hacer en base a la alternativa, a las consecuencias que vayan a derivarse de ello. Un discernimiento de prudencia tiene que hacerse así, en base a las causas y en base también a las posibles consecuencias, si van a ser peor, si va a ser peor el remedio que la enfermedad, etcétera, etcétera. Lógicamente son decisiones muy delicadas, que las que yo siempre aconsejaría, obviamente, pues el poder tener todo el asesoramiento. Y obviamente una decisión de ese calibre no se toma a la primera, sino que tiene que haberse intentado poner todos los medios y todos los medios posibles, pues para intentar solucionar los problemas. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Soledad de Salamanca. Mire, monseñor, lo quería preguntarle, he oído ayer un debate en la televisión sobre la venida del Papa a España. ¿Por qué el Papa, el Vaticano es el jefe, el Papa es jefe de Estado, ¿no? Por lo tanto, el Vaticano es un Estado, sí, cuando las demás religiones no lo son? Y esa es la pregunta. Debatían sobre eso. Muchas gracias. Ya. Bueno, pues eso sencillamente forma parte de la historia, forma parte de la historia, porque históricamente los estados vaticanos fueron muy grandes, llegaron a ocupar, hoy en día el Vaticano lo conocemos como una porción mínima, ¿no?, que está allí dentro de Roma, pero en un tiempo llegó a formar parte, una gran parte de Italia. ¿De dónde comenzó a nacer los estados los estados pontificios? De los legados que la Iglesia recibía, de muchísimas familias que daban sus legados a la Iglesia, sus herencias a la Iglesia, y de ahí comenzó. O sea, por lo tanto, el inicio de los estados pontificios era moralmente totalmente legítimo, porque eso existe, ¿no? Y en aquella concepción feudal en la que no había un concepto de propiedad distinto a la soberanía, sino que los señores feudales eran al mismo tiempo como dueños y reyes, al mismo tiempo, un legado a la Santa Sede le acababa dando no solo una propiedad, sino que junto con la propiedad también le daba la soberanía del lugar. Bien, luego al margen de eso, pues hubo guerras, hubo conflictos que llevaban al principio a agrandar los estados pontificios y finalmente a irse reduciendo y reduciendo hasta haber llegado únicamente a este estado simbólico actual. Yo creo que la providencia de Dios, sin duda alguna, aunque en un tiempo pues la Iglesia se llevó un disgusto cuando las guerras le quitaron los estados pontificios, no me cabe duda que también ha sido providencial que la Iglesia no tenga los estados pontificios que tenía en un tiempo, para que así sea una realidad plenamente espiritual, ¿no? Y no tengamos que estar luchando por cuestiones temporales. O sea que la pérdida de los estados pontificios yo creo que ha sido providencial. Es una opinión mía. Ahora, el hecho de que se haya quedado reducido a algo simbólico también es providencial, porque creo que esto le ayuda a la Iglesia a poderse mantener también independiente de los estados, a poder tener una voz pues, en los foros internacionales, pues que también nos permite llevar la voz de Cristo a la ONU y a otras instituciones. También es providencial esa situación, aunque sea simbólica, en la que han quedado reducidos los estados pontificios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Buenos días, sí. Bueno, soy María Luisa y soy catequista del Camino Neocatecumenal. Pertenecemos mi marido y yo. Sí. Y bueno, pero lo que le quería consultar es que tenemos un catecúmeno, un chico, que él está en el camino y bueno, el caso es que tiene una novia que está fuera del camino y no debe estar muy entroncada en la iglesia, y entonces, bueno, pues esta chica se ha quedado embarazada ahora. Y este chico pues se quiere casar, tal, pero yo como catequista pues no sé exactamente qué le tenemos que decir, puesto que ella, pues no sé, pues nos parece que se va a casar pues un poco pues porque él quiere, ¿no? Entonces no sé qué tiene que hacer, si verdaderamente debemos decirle que espere o aunque reconozca al niño, o aunque se casara, no sé si por lo civil o no, o si es mejor que se case por la iglesia, porque luego es que no tengo esa duda. Bueno, la verdad es que yo creo que hay que cogerle el pulso a él, obviamente a él no, a los dos, ¿no? A la pareja. Y la verdad es que ante la duda, mientras que exista un margen de duda, yo no les aconsejaría casarse.
Creo que un matrimonio provocado por motivo de que ha habido un embarazo, y siendo así que no había perspectivas antes del embarazo de ese matrimonio y no se veía la cosa suficientemente madura, se ha cometido el error de tener relaciones prematrimoniales y ha habido un embarazo. A mí me parece que que eso desencadene el matrimonio sin haber tenido suficiente discernimiento, mal asunto, peligroso. Ante la duda es mejor que él reconozca al niño, etcétera, pues por supuesto, pero que no se case ni por lo civil ni por la Iglesia, y que sometan a un discernimiento ese, bueno, pues su relación, a un discernimiento, y vean si se va madurando su amor, etcétera, para llegar al matrimonio o no. Ante la duda, yo no lo dudaría. Doy paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Sí, mira, me gustaría que me corrigieras una cosa, porque como has dicho, el mundo islámico, ¿no?, que tiene una diferencia radical de lo que es la sociedad, ¿no?, pues llevan la religión, entonces hacen ese discernimiento. Sí. Entonces yo, leyendo, por ejemplo, has hecho una comparativa, ¿no?, con la parábola de al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Uh-huh. Entonces esa parábola se le da una interpretación como que realmente lo que es... perdón, voy a quitar la red que me estoy escuchando. Sí. Entonces se da la interpretación de que digamos que al César lo que es del César es: yo vivo en esta sociedad, pago impuestos al César, pago impuestos al Estado, al gobierno, etc. No es la Iglesia, no es las monjas en sus conventos, la vida religiosa contemplativa, no es precisamente ellos, usted y todos vosotros, los que realmente dais el verdadero significado a esa parábola, que es al César lo que es del César. Pues yo ya no tengo nada del César, todo lo que tengo es de Dios, y no hay nada más que lo único que tengo es de Dios, solo le puedo dar a Dios. Porque en el momento en el que pasas a ser religioso, sacerdote, cura, monja, y eres de Dios, ya no tienes nada que darle a César. De hecho, Jesucristo no tiene nada del César, por eso él no ha podido darle nada al César. Y recuerdo cuando iban a una sinagoga, que él dijo a Pedro: tira el anzuelo, coge un pez, saca esa moneda y con eso pagaremos lo que haya que pagar. ¿Estoy equivocado o no? Vamos a ver, Jesucristo utilizó esa expresión, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, para decir que había que pagar impuestos. O sea, a Jesús le preguntan, ¿hay que pagar impuestos al César o no? Y la pregunta era muy comprometida, porque, claro, los celotes se negaban a pagar impuestos, y a los que pagaban impuestos les llamaban colaboracionistas, etcétera, ¿no? Y Jesús coge una moneda y entonces dijo esa palabra: ¿de quién es este rostro? Del César. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesucristo utilizó la expresión no para decir hay una separación absoluta entre el César y Dios, sino para decir hay que colaborar con el César y esos impuestos hay que pagarlos. Y al mismo tiempo el César, él también tiene que ser respetuoso con la ley de Dios, con la ley natural. Es decir, no es correcta la interpretación de separación absoluta entre el César y Dios. No, ese no fue el contexto en el que Jesús pronunció esa frase, sino al contrario. Lo pronunció diciendo: hay distinción, pero hay colaboración. Nosotros colaboramos con el César, cumplimos las leyes, no estamos por encima de las leyes, y tenemos que someternos a ellas, pero al mismo tiempo el César tiene que legislar conforme a justicia, conforme a rectitud, en definitiva conforme a la ley natural, que en definitiva la ley natural está fundamentada en la ley de Dios. Eso lo sabemos los creyentes. O sea, que hagamos como una interpretación positiva y no negativa de la frase famosa: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bien, tenemos el tiempo prácticamente cumplido. Vamos a recibir esta bendición, que es bendición signo de la cercanía de Dios con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.